Gracias, presidente. Bueno, la verdad que estamos hoy frente a un proyecto de ley que a mí me parece que tiene que ser el inicio de una gran discusión que desde hace mucho tiempo nos debemos los argentinos y que fundamentalmente tiene que ver con la distribución de los recursos que se asignan a cada una de las jurisdicciones de nuestro país, tanto obviamente la capital federal como cada una de las provincias. Y en ese sentido yo me permití buscar en la historia para ver cómo había sido la historia, cómo había sido el proceso de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes recordarán todos que se constituye la Confederación, la Independencia en 1853, 1853 se dicta la Constitución, Capital Paraná, ya algunos senadores mencionaron esta historia, en 1860 se incorpora a la provincia de Buenos Aires, pero la característica que quede una discusión pendiente, que era si la ciudad de Buenos Aires iba a ser o no la capital de la República Argentina o de la nueva Confederación. Y esta discusión se posterga por 20 años. Y así es que la ciudad de Buenos Aires resulta ser como una ciudad capital provisoria, y el presidente era considerado huésped de honor, invitado de honor, hasta que en 1880 se produce definitivamente la federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo vino esto? Bueno, gobernaba Avellaneda y había que llamar a elecciones para el nuevo mandato a partir de 1880 en adelante. Tejedor era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, había ya pasado la presidencia de Mitre, Mitre había ya sido presidente, Sarmiento también, Mitre había mandado a sus coroneles en un libro muy lindo que hay de Mercado Luna, un riojano que cuenta cómo los coroneles de Mitre degollaron prácticamente y mataron a muchos de los caudillos federales, y se produce un enfrentamiento entre dos sectores. Por un lado, el sector de Tejedor y de Mitre, y por otro lado Avellaneda y Roca. Avellaneda y Roca básicamente planteaban la federalización de la ciudad de Buenos Aires y además tenían el apoyo de los gobernadores del interior. Se llama elecciones y finalmente triunfa la fórmula de Roca como presidente y pierde Tejedor con su candidato a presidente. Y de los distritos que hay, solamente en 3 distritos gana la fórmula Tejedor, que es en Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Qué casualidad, ganan con el 98% de los votos. ¿Qué es lo que hace Tejedor y Mitre? Que son a veces, no sé si llamarla casualidades, pero similitudes entre aquel proceso y este. Mitre y Tejedor tenían 3 diarios, tenía La Nación, Mitre ya había fundado el diario La Nación, tenía el diario Buenos Aires, tenía el diario La Prensa, a favor suyo, tenía a los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, tenía a los exportadores de la ciudad de Buenos Aires, y Roca y Avellaneda tenían el apoyo de los gobernadores del interior. Muy bien, finalmente se hace la elección de los electores y se proclama la fórmula de Roca como presidente. ¿Qué hace Mitre y Tejedor? Denuncian fraude. Pero además, ¿qué es lo que hacen? Declaran la guerra. Sí, así como lo ven, declaran la guerra. Y se produce un enfrentamiento armado muy fuerte, que está muy escondido en la historia argentina. Es el 1880. Dura aproximadamente 2 meses. Mueren 3.000 argentinos. Se producen batallas muy fuertes en la zona de Puente Alsina, en la zona de Barracas, y finalmente triunfa militarmente la fórmula, digamos, el ejército que estaba al mando de Roca y al mando como presidente Avellaneda. Y finalmente Roca asume la presidencia y se dicta la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí surge después que se crea la capital, la provincia de Buenos Aires, crea la capital en La Plata, que era el territorio del Senado, bueno, todo esta historia. De manera que el nacimiento de la ciudad de Buenos Aires como capital federal de todos los argentinos no fue una cosa fácil. Qué casualidad, también en aquella época hablaban de consenso, de conciliación. Es más, los titulares de los diarios de Mitre, de Tejedor, anunciaban la guerra.
anunciaban que habrá resistencia. Todo parecido con la actual realidad, no sé si tiene algo que ver, pero a veces la historia se repite casi con los mismos personajes. Y si uno mira incluso los apellidos de aquel entonces, quiénes eran los apellidos que estaban del lado de Mitre y de Tejedor, bueno, se va a encontrar con muchos apellidos muy familiares de la actualidad, los Gainza, bueno, algunos apellidos famosos que supieron tener lo que es hoy un shopping, no los voy a nombrar para no hacer alusiones personales, los Martínez de Oz, pero bueno, todos esos apellidos que representaban, ¿a quién representaban? A los dueños concentrados de la tierra, al poder de los comerciantes y al poder de los exportadores. Y además, ¿sabe lo que hubo también? Fíjese si fue o no casualidad, ¿no? O si hay parecido. También se denunció que un comerciante inglés le suministraba las armas para los rifleros de Mitre al ejército de Mitre y de Tejedor. Es decir, una potencia extranjera, en ese momento era obviamente Inglaterra, la más importante, que tenía comercio con la Argentina, a través obviamente de la carne, la que se estaba entrometiendo en los asuntos internos y estaba definiendo o tomando partido precisamente para aquellos que defendían los privilegios de la ciudad de Buenos Aires sin que sea capital federal. Bueno, así fue que finalmente, por suerte, triunfaron Roca, triunfó Avellaneda, y comenzó a existir la capital federal, que fue capital federal de todos los argentinos por más de 100 años, hasta 1994, en la Constitución, con el famoso artículo 191. ¿Qué pasó en todos esos años? ¿Quién invirtió en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros, todos los argentinos del interior, pusimos la plata acá. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que vivían en la ciudad de Buenos Aires vivieran bien. ¿Quién les puso la luz? Selva, que era una empresa nacional. ¿Quién les puso el gas? Gas del Estado. ¿Quién le hizo los trenes? Ferrocarriles Argentinos. ¿Quién le hizo el Teatro Colón? ¿Quién le hizo el autódromo de la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién le hizo el correo? ¿Quién le hizo el pavimento? Los subtes. ¿Quién construyó los subtes? ¿Los construyeron con la plata de los habitantes de la ciudad? No. Los construyeron con la plata de todos los argentinos. Y la verdad que los argentinos nos sentíamos orgullosos, porque la capital federal era el lugar de reunión de todos. Tucumanos, jujeños, patagónicos, veníamos a la ciudad de Buenos Aires y éramos ciudadanos de los argentinos. Pero eso después terminó. Hasta fíjese, lo último, ¿no? Una gran belleza que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, que es Puerto Madero. También la hizo el gobierno nacional, puso la plata ahí. En esta historia, ¿por qué? Porque la Argentina, los argentinos, todos invertimos la plata aquí en Capital Federal. Y los ciudadanos que viven en la ciudad de Buenos Aires, todos, aquellos que quieren seguir manteniendo los privilegios, que son lo mismo de 1880, que se repiten ahora, pero también aquellos que no, que son solidarios, que saben que la ciudad de Buenos Aires es de todos los argentinos, que invertimos plata todos allí, se dan cuenta de esto y conocen, y saben que la calidad de vida de la ciudad de Buenos Aires es mucho mejor que la del resto del país. Entonces, simplemente yo creo que lo que tenemos que comenzar a hacer, empezar a discutir esto, la equidad que tenemos en la distribución del dinero en la Argentina. Y en esto, mire, hubo proyectos de traslado de la capital, porque obviamente la capital significa que gran parte del presupuesto nacional se invierte acá, que ya después me voy a referir a eso. Mitre Sarmiento tuvo la intención de trasladar la capital federal a Villa María, en Córdoba. Hubo un proyecto en su momento. El último proyecto, obviamente, muy conocido, fue de Alfonsín, cuando planteó llevar la capital federal a la ciudad de Viedma. Durante nuestra gestión, durante nuestro gobierno, hubo un diputado, el diputado Julián Domínguez, que también reflotó la idea. Bueno, no se llegó a discutir, pero yo creo que es un tema que en algún momento tenemos que discutir. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires el día que el gobierno nacional se vaya? Porque la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene petróleo? No. ¿Tiene soja? No. ¿Tiene arroz? ¿Tiene trigo? ¿Tiene algo? No. ¿Qué es lo que tiene? Comercio, servicios. Que todos los argentinos somos los que ponemos el dinero aquí. Y mire, le voy a dar algunos datos. Del presupuesto nacional, el
que se destina a la Ciudad de Buenos Aires, solamente en sueldos de la administración pública se pagan 44.000 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires, que se gastan aquí. Y acá se hicieron mención a algunas cifras. Y yo le voy a decir, sí, es cierto, obviamente la Ciudad de Buenos Aires es la que más recauda. Pero ¿sabe por qué? Porque es la que más gastan todos los argentinos en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la absoluta verdad. Y yendo a los gastos de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer algunas comparaciones, porque acá hubo algunos que les gustan los números. Mire, en el año 2019, la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, tuvo un presupuesto y gastó en 2019 en veredas, ecoparques, publicidad y propaganda, jardines verticales, consultorías de opinión pública y catering, 6.000 millones de pesos. ¿Qué significan esos 6.000 millones de pesos? Bueno, esos 6.000 millones de pesos, por ejemplo, si lo comparamos con Concordia, que es un municipio que tiene 170.000 habitantes, es el doble, más del doble del presupuesto total de Concordia. Vamos a otra provincia, Corrientes, por ejemplo, 45.000 habitantes. Bueno, es casi 10 veces lo que tiene Curuzú-Cuatiá en todo el municipio, en todos los gastos del municipio. Vamos a otra provincia, al norte, en el Chaco, por ejemplo. El Chaco tiene 300.000 habitantes, perdón, Resistencia. La capital del Chaco tiene 300.000 habitantes y tiene un presupuesto de 4.780 millones de pesos, es decir, menos que lo que gastaba y lo mal gastaba en estos gastos absolutamente superfluos Rodríguez Larreta. Pero vamos aquí al conurbano, por ejemplo, La Matanza. El presupuesto de La Matanza, que tiene 2 millones de habitantes, casi parecido a las necesidades que tiene muchos otros municipios del Gran Buenos Aires, son 12.000 millones, es decir, los gastos superfluos de la ciudad de Buenos Aires son la mitad del presupuesto total de La Matanza. Senador, lo mismo pasa con Quilmes. Le pido que me ayude con el sí, tiempo. Le voy terminando. Lo mismo pasa con Quilmes. Bueno, con Lomas de Zamora, por ejemplo, 8.700 millones frente a 6.000 millones. Con 3 de Febrero, un municipio no gobernado por alguien de nuestro espacio político. Bueno, mucho menos, 4.000 millones de pesos. Bueno, lo comparé también con mi ciudad, con Neuquén, que es una ciudad que tiene recursos, obviamente. Esos gastos superfluos son casi parecidos al presupuesto total de la ciudad de Neuquén, que tiene más de 350.000 habitantes. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que evidentemente tenemos que discutir en la distribución de cómo gastamos la provincia en el presupuesto nacional en cada una de las jurisdicciones. Mire, todos los diputados y senadores estamos acostumbrados que cuando viene el presupuesto discutimos a ver qué obra tenemos para nosotros. Mire, lo que tenemos que empezar a discutir es el 43% que se queda el Estado Nacional con los recursos de coparticipación, porque el 57% van, de ese 43%, ¿dónde se invierte? Porque se invierte mayoritariamente en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es absolutamente un hecho inequitativo, injusto. No tiene absolutamente ningún sentido. Y para darle un dato, por ejemplo, de las prioridades, estos gastos absolutamente superfluos que hace Rodríguez Larreta tienen que ver realmente con cómo se gasta en otras jurisdicciones. El otro día, el 21 de septiembre, hubo una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires de las enfermeras, que están consideradas como servicio, como personal administrativo y no servicio de salud. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo el ministro? Iban a entregar un petitorio. Lo que querían era ser reconocidas, obviamente, como personal de salud, salir del personal administrativo. La represión. Esa fue la respuesta. Por eso, yo creo que evidentemente esta ley nos tiene que servir para comenzar una profunda discusión de cómo se gastan los recursos del gobierno nacional en todas y cada una de las jurisdicciones. Y en este sentido yo apelo a todos los senadores que representan a cada una de las provincias que dejen de lado sus preferencias políticas por un posible candidato que pueden tener de su espacio para dentro de unos años. Y se fijen precisamente en esto. Tenemos que comenzar a discutir seriamente cómo gastamos la plata del gobierno nacional en cada una de nuestras jurisdicciones. Entonces sí, vamos a poder comenzar a construir un país más justo.
porque la ciudad de Buenos Aires la está bancando el agua potable que falta en Jujuy, las viviendas que faltan en Formosa, los chicos que no tienen escuela en el Chaco, o los chicos que tienen pobreza y que viven bajo la línea de indigencia en Entre Ríos y Concordia. Y que la ciudad de Buenos Aires tiene recursos, tiene medios y tiene la manera de poder tener una economía absolutamente superavitaria y evitar gastos absolutamente superfluos, secundarios, y comenzar a darle prioridad a aquellas cosas que realmente tienen que darle prioridad, como es el caso de la salud. Por eso, presidente, voy a votar obviamente favorablemente este proyecto. Me alegro que el presidente de la Nación haya iniciado esta discusión y espero que en el Senado dejemos de lado las cuestiones partidarias, políticas, y miremos toda la historia y comencemos en serio a discutir cómo vamos a repartir entre todo el país para lograr hacer un país más federal, más equitativo y más justo, toda la inversión del gobierno nacional, el presupuesto nacional, cómo lo invierte en cada una de sus jurisdicciones. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Gladys González.